que subiríamos a la plataforma. Yo no sé si pueden ver la pantalla, mi pantalla. No. Chicos. Aún no, profe. No, profe, no sale. Muy bien. Vamos a hacer aquí. Ahora sí, ¿verdad? Creo. Sí, ahora sí. Ok, muy bien. Excelente. Bien, como les comentaba, puede ser muy complicado tanto para ustedes como para nosotros, para mí en este caso, el hecho de cómo calificaríamos el módulo. Y saben que yo simplemente no nos complicamos, no nos vamos a complicar tanto. Nosotros tenemos en el módulo 4 semanas. Déjenme a ver qué pasó aquí. Nosotros tenemos 4 semanas. Tenemos semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Las actividades de cada una de las semanas, y la semana 4 sería básicamente el examen final o la recopilación de todo, probablemente los últimos temas, realmente, ¿sí? Porque hacer un fin para recopilar el tiempo es un poco difícil, pero las actividades de la semana 1, 20%, cada una de estas actividades van a tener un peso de 20%. Y si vamos a tener un trabajo, que yo voy a consultarlo con la almohada, un trabajo que puede ser una videocharla, algo que ustedes construyan y lo coloquen como en formato de video, que tendría un peso del 20%. Esto va a estar en la plataforma, así que no, para que quede constancia, ¿no? Y esto va a sumar entonces el 100%. Esto sería entonces la evaluación de nuestro módulo que tiene 4 semanas. Cuando nosotros terminamos el tema, por ejemplo, si nosotros cerramos el sábado, ustedes tienen una semana para entregar las actividades de esa semana. Y así sucesivamente. Terminamos la otra semana, tienen para entregar. Lo que van a ver, por ejemplo, en la primera semana van a ver varias actividades y van a tener de repente, por ejemplo, va a decir que actividad 1, actividad 2, actividad 3, esas actividades se recopilan y se presentan al final de la semana, probablemente el sábado. Cada sábado ustedes tengan que presentar tengan para presentar sus trabajos, ¿ok? Igual lo vamos a estar comunicando en la plataforma y vamos a estar comunicándonos en el grupo de WhatsApp para cualquier duda o consulta que ustedes tengan. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Tienen que tener cuidado con lo que tengan de repente ruido en el fondo para poner su micrófono en silencio. Gracias. Bien, vamos a iniciar con algunas cosas. En la plataforma, ustedes van a ver que vamos a tener de repente algunos simuladores que están en internet para algunas experiencias que vamos a colocar. Igual se les va a pasar videos de, por ejemplo, algunos de sus compañeros que han dado la materia y han hecho algún laboratorio, algunos de los videos los subimos para que tengan una idea de las experiencias que nosotros hacemos en el laboratorio. Bueno, tenemos que dentro de las actividades tratar de, digamos, ahondar un poco en algunas cosas que se hacen en el laboratorio, que no las podemos hacer obviamente actualmente por la situación que ustedes conocen. ¿Sí? Ok, en el caso del primer tema que nosotros tenemos, mecánica de fluidos, habla de las propiedades de la materia. Termina explotando. Bien.
Tenemos el caso de las propiedades de la materia, en este caso específicamente de los fluidos. Primero, nosotros tenemos que definir un tanto el concepto de mecánica de fluidos, ¿sí? Antes de iniciar. ¿Qué entenderán ustedes por mecánica de fluidos? ¿Alguien tiene alguna idea que me pueda dar? ¿O qué para ustedes qué sería mecánica de fluidos? Se murió mi foco. Explotó. Ok. Bien. Profesor Rancés, llamando a los estudiantes, ¿alguien me puede Profe, decir por mecánica de fluidos? si no mal entiendo, al ver lo que usted dejó, es como una rama de la física, ¿no? Pero dirigida a lo que es el ejercicio de los fluidos, ¿no? Sí, muy bien. Realmente, por ejemplo, en el caso de mecánica de fluidos, eh, lo que se hace o se utiliza es física. Física para poder expresar o entender o simular o anticipar algunos comportamientos en el caso de los fluidos. Eh, Así que la rama de la física se utiliza un poco para comprender las propiedades, por ejemplo. Ustedes disculpen mi letra que es terriblemente fea. Poder anticipar comportamientos, sé que hay una palabra mejor que esta, pero es la que se me ocurre ahora mismo, anticipar comportamientos. Profe, en este caso la rama de la física es como para calcular, es como para el cálculo. Sí, porque por ejemplo, cuando decimos anticipar comportamientos, realmente para eso tú necesitas hacer un cálculo. Por ejemplo, y es algo que vamos a ver en la última semana, la presión que tú puedes predecir que hay en el sistema. Entonces, por ejemplo, en una parte u otra parte de tu sistema. Así que Eso es como, necesitas formulaciones matemáticas. Ajá. eso es como una proyección, Profe, eso predicción. tiene que ver con la estalpía, ¿no? Una parte. La, esa es una de las propiedades que tú podrías analizar, por ejemplo, cuando vas a analizar mecánica de fluidos. Ahora les voy a comentar algo también sobre eso. Aquí básicamente entonces, fíjense, comprender propiedades, anticipar comportamientos y una cosa que es muy importante para nosotros, la relación que todo eso tiene con nuestras áreas de trabajo como tal, ¿verdad? O sea, ¿cómo influye todo lo que hablamos, por ejemplo, en el caso de la industria? Ah, ok, yo estoy estudiando mecánica de fluido, ¿esto para qué me va a servir? Ah, ok, puede ser que yo coja una bombita, no sé, para una aplicación muy específica o incluso para una aplicación como unas fuentes ornamentales, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar lo que conocemos en mecánica de fluidos para el caso de las situaciones que se nos puedan presentar, en el caso de la industria, ¿verdad? En el caso de mecánica de fluidos, esta materia, la otra materia que ustedes dan, termodinámica. El compañero menciona lo de entalpía, termodinámica. Vamos para comparar, fíjense. En el caso de en el caso de termodinámica, el análisis va más hacia procesos en los que está involucrado la temperatura. Sí, lo estoy diciendo así a grosso modo. Fíjense que probablemente de las propiedades que ahora las vamos a mencionar, probablemente las más importantes, el caso de las propiedades en el caso de las propiedades de los fluidos, nosotros tenemos que quizás la más importante de ellas sea la temperatura. Los cambios de temperatura crean cambios en otras de las propiedades que ustedes tienen. Por ejemplo, digamos, si ustedes tienen
un tanque sellado con agua, vamos a poner aquí, una cantidad de agua. Y a esto ustedes le colocan, empiezan a calentar ese tanque. ¿Qué sucede? Por ejemplo, vamos a poner aquí color negro. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa dentro de ese tanque? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder, chicos? Puede llegar a un punto de ebullición. Un cambio de estado. Ok, pasan cosas interesantes. Fíjense, ustedes me han dicho cambios de estado. ¿Qué más pasa, por ejemplo, en este caso? Al haber un cambio de estado, fíjense que aquí yo tengo líquido y tengo gas. Estas son cosas que están en la presentación, que algunos las han visto y eso me alegra. Tengo, por ejemplo, un líquido y un gas. Además de cambio de estado, fíjense, tenemos otra cosa. El volumen que ambos ocupan son diferentes. En el caso de los gases, y es bien importante porque eso lo vamos a ir viendo, sobre todo aplicaciones que son diferentes para el caso de líquidos y gases. En el caso de los gases, nosotros tenemos que el volumen que ese gas ocupa va a ser mayor que el caso del líquido, ¿sí? El caso del gas va a ocupar todo el espacio en el cual está contenido. Entonces, fíjense, aquí yo tengo un volumen mayor que el volumen que yo tengo de repente acá. El volumen de líquido versus el volumen de gas. Entonces, fíjense, el caso de la temperatura crea cambios importantes que merecen un amplio estudio que se puede hacer bajo el concepto de termodinámica. Entonces, nada más para enumerar algunas propiedades. Algunas van a ser más importantes para nosotros y las vamos a ver con más calma. Algunas propiedades, por ejemplo, serían, si enumeramos, temperatura. Otra importante, el volumen. Otra importante, masa. Peso, que vamos a ver un poco la diferencia entre ellas, porque a veces también confundimos. Otras importantes, por ejemplo, el caso de la viscosidad. Fíjense el caso de la temperatura versus la viscosidad. Para aquellos que venimos al interior, nuestra familia en el interior, en el caso el interior se cocina mucho con manteca de puerco. Y ustedes analizan o observan la manteca de puerco a temperatura ambiente, es básicamente sólida. Usted nada más pone una de esas pailas a calentar y de una vez tanto la viscosidad, bueno, más que todo, por ejemplo, el caso de la viscosidad cambia radicalmente. Entonces, fíjense la temperatura, cómo juega con cada uno de esos, de estas otras propiedades. Otra de las propiedades que vamos a ver es la densidad. Hay algunas que ustedes no han oído probablemente. Una de ellas se llama peso específico. Peso específico. Hay otra que se llama gravedad específica. ¿Y presión, profe? Claro, presión también. Específico. Tenemos algunas que vamos a ver en el módulo siguiente. Una de ellas es muy importante, que aparece en la primera presentación, pero eso es tan relevante que la vamos a ver aparte, que es la presión. Además de la presión, fuerza en los fluidos, también la vamos a ver. Tienen, por ejemplo, flotabilidad, que la vamos a ver en este módulo. Flotabilidad. Y así un sinnúmero de otras propiedades. Hay una también que es importante que se llama compresibilidad. Y estas no son las únicas, ¿eh? Compresibilidad. Cuando se habla de compresibilidad, y esta es bien interesante,
y les voy a hacer un comentario aquí con respecto a la compresibilidad. Vamos a poner aquí un color diferente, así como un corolario aparte. Vamos a ponerle azul. En el caso de la compresibilidad, ustedes tienen fluidos compresibles y tienen fluidos incompresibles. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿cómo así? ¿Cuál es la diferencia? De repente la palabra nos puede ayudar un poco a tener una idea o noción de qué estamos hablando. Un fluido cuando es compresible es que usted lo puede comprimir, ¿sí? Es como si yo tuviera una, no sé, una masa de algo y yo pudiera encerrarla. Y el volumen, sobre todo el volumen, en ese caso estamos hablando del volumen, yo puedo cambiar el volumen de ese cuerpo rígido, masa, objeto. Cuando es Profe, compresible, profe, eso pasa mucho en los enlatados, ¿no? Si no me equivoco. bueno, ¿cómo así? ¿En qué sentido? Cuando Mm, dices enlatado. en la comida, no sé. O sea, en lo que es la parte de la compresibilidad. No sé si me estoy equivocando o... Bueno, si lo podemos ver de esta forma. Fíjate, en el caso de compresibles, básicamente nos referimos a gases. Mm. Y los incompresibles, casi siempre estamos refiriéndonos a los líquidos. Claro, dentro de esos líquidos hablan unos que son más incompresibles que otros, ¿no? Y un ejemplo clásico. Yo no sé si ustedes, en algún caso, alguno de Profesor, ustedes... una pregunta. Ajá. Sí. Sí, ¿qué pasa en el caso de los refrigerantes que están envasados en estado líquido y también en estado de gas? Ok, en esos casos tú tienes que, por ejemplo, básicamente parte de sus propiedades es el hecho de que puedan comprimirse para cambiar de estado. Esa es esa es una de las propiedades que ellos tienen. ¿Qué sucede? Tú puedes tener algo que cambie de estado. Vamos a suponer el caso de el agua. Tienes estado sólido, tienes estado líquido, tienes estado gaseoso. En el caso del estado sólido y del estado líquido, el agua es básicamente incompresible. Tiene un comportamiento, a pesar de que es el mismo, digamos, el mismo compuesto. En cambio, si tú tienes por ejemplo, el agua en estado gaseoso, ¿no? ¿Qué sucede? En ese caso, tú puedes comprimirlo. Entonces, el hecho de que tengas un estado u otro hace de que alguna de estas, digamos, estas propiedades cambien. El hecho de que sea más o menos compresible. Esa es una. Por ejemplo, en el estado sólido es más incompresible. Y también las características de presión o las presiones que pueden soportar esos fluidos. Y además también la densidad. No sé si eso más o menos responde a la pregunta. Correcto, profesor, estamos bien. Sí. Eh, yo no sé si algunos de ustedes probablemente, por ejemplo, mecánica para ingenieros o en la escuela, cuando estaban en física, yo no sé si alguno recuerda eso, ha visto como esas manitos que van a agarrar algo, un objeto y ponerlo en otro lado. Que son como esos juegos de física también, que tal vez lo hayan hecho en la escuela, y que se usa como una especie de jeringuilla para poder mover cada uno de los miembros de esa estructura que tienen. ¿Tienen la idea más o menos? Ah, sí, 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 sí. Eso Entonces, ¿qué es pasa? Sí, pero presión, ¿no? Ustedes tenían una jeringuilla aquí y tenían ¿cómo le llamamos? Tubería, que llevaba otra jeringuilla acá y movía algo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si, por ejemplo, ya se lo vamos a ver con más detenimiento. Por ejemplo, si yo voy a mover cosas que requieran grandes esfuerzos, yo voy a necesitar un fluido que sean incompresibles. O sea que, por ejemplo, si usted para ese proyecto tenía que mover algo muy pesado de este lado, acá, y necesitaba una fuerza grande, aquí yo no puedo utilizar aire, yo tengo que utilizar entonces, por ejemplo, al menos agua.
Yo no sé si alguien trabajó con eso, probablemente sí. Entonces usted apretaba a un lado su jeringuilla y del otro lado se movía. ¿Ok? El aire funciona también, pero para el caso en que los esfuerzos que yo tenga que hacer no sean muy grandes. Entonces, algunos de esos proyectos con aire funcionaban perfectamente porque lo que tenían que mover era muy balsito o de masa muy pequeña y simplemente no había ningún problema. Profe, Ahí entra eso como ejemplo puede ser como los frenados de los autos que funcionan con aceite o con líquido de freno, pues. Claro, tú no puedes permitir que sea compresible. Tiene que ser incompresible, porque si no, imagínate, tú vas hasta ahí y no hace nada. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué sucede? Pregunta, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en esa línea, donde está el líquido, hay aire? ¿Alguien ha oído qué pasaría en ese caso? Por ejemplo, el ejemplo que tú... Pierde presión. Ok, Correcto, correcto. Pierde presión, profesor. bien. Y eso es bien interesante. Qué bueno que mencionan eso porque es un ejemplo que podemos analizar. En el caso de, por ejemplo, que yo tenga un proyecto, y eso pasaba, esos proyectos de repente que de mecánica para ingenieros algunos tenían su jeringuilla aquí, tenían esto, y esto tenía que mover algo acá arriba. Un brazo. Vamos a suponer que había que levantar algo que tenía una masa de 2 kilogramos. Yo no sé, estoy inventando demasiado, 2 kilogramos es mucho, pero vamos a decir que sí. Ok, tal vez esto lo pueda hacer. Aquí tengo una jeringuilla que la sube. Está bien, perfecto. ¿Qué pasa si en algún caso se da una entrada de aire, por ejemplo? Que ese es el tema, que estos sistemas tienen que estar bien sellados. En el caso de que entre aire al sistema, usted se va a dar cuenta que usted va a tratar de hacer todo lo que pueda allí, tratando de apretar de repente la jeringuilla acá y resulta que eso no se mueve del otro lado. ¿Qué pasa? Ok, usted tiene de repente, en el caso que esté bien hecho y bien sellado, esto va a estar lleno de agua. Muy bien, no hay problema y se transmite esa presión que tiene dentro, el sistema va a ser la misma. Y eso lo vamos a ver después. Más estoy haciendo así como yo de idea. ¿Qué sucede si entra aire? Vamos a colocarlo aquí en color amarillo encima. Si entra aire allí, que podemos verlo como en forma de burbujita. Cuando usted está apretando de ese lado, como el aire en ese caso se comprime, ¿qué sucede? De que usted lo que está, por efectos de la compresibilidad que tiene el aire en ese caso, impide que usted pueda transmitir ese esfuerzo al otro extremo. Entonces, son cosas Neumática, interesantes. profesor. ¿Ah? Crea el vacío en la línea. En neumática, profesor. Ok, vamos a ver, vamos a tomar en cuenta esas dos cosas, vacío y neumática. Vacío no necesariamente, cuando se habla de vacío, y vamos a ver eso posteriormente, estamos hablando de presiones negativas, ¿sí? Podría darse, pero en este caso, y depende también del análisis de todo el proceso, ¿no? Entonces, no necesariamente se crea vacío. Y acá cuando hablamos de neumática, nosotros cuando hablamos de neumática, la neumática más que todo se refiere a justamente cuando trabajamos con aire. Cuando trabajamos Correcto, con audio. profesor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algunas válvulas que nosotros trabajamos en el caso del IDAN, por ejemplo, teníamos válvulas neumáticas y teníamos válvulas hidráulicas. Las válvulas neumáticas las usábamos más que todo para control. Cuando digo control es, por ejemplo, dentro del proceso nosotros tenemos que controlar las diferentes variables, cómo se comportan los procesos. Entonces, de repente, para algunas cosas que no necesitan grandes esfuerzos, las válvulas neumáticas son bastante eficientes, que siempre van a estar alimentadas y retroalimentadas en el caso de los sistemas. Y por otro lado tenemos las válvulas hidráulicas, que básicamente van a hacer grandes esfuerzos. Entonces, no es que una sea más eficiente que la otra, eso depende
Depende de la aplicación, ¿no? Entonces, el área de neumática y hidráulica el área de control es bien interesante. Si a alguien le interesa esa área, pues es un área que siempre está en desarrollo. Siempre hay cosas interesantes que ustedes de repente lo pueden combinar con controladores lógicos, etcétera, etcétera. Eso es un universo ahí bien chévere para el área de ingeniería. Entonces, fíjense algunas cosas que hemos comentado así a grosso modo, ¿no? Aquí lo que me interesa, y aquí se hincapié en este caso de compresibilidad, es que cuando usted analiza, por ejemplo, líquidos y gases, ambos son fluidos. A veces los gases no los metemos mucho en pero sí son fluidos también. Los comportamientos son bastante diferentes y el estudio para ambos son diferentes. Entonces, eso es importante recalcarlo. Básicamente nosotros nos basamos más en el área de los líquidos. También los gases vemos algunas propiedades, pero probablemente el fuerte de nosotros es el caso de, en los estudios de mecánica de fluidos, pues el análisis de líquidos es un poco más preponderante que el de gases. El de gases es también otro tema de estudio grandísimo. Pero vamos a ver ambos recuerden que son fluidos, como les estoy comentando, pero digamos que nuestro fuerte va a estar basado en lo que son los líquidos. Entonces, estas serían algunas solamente de las propiedades que tienen los líquidos. Ustedes van a ver en la presentación otras más que están adicionadas ahí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Vamos a agarrar este espacio acá. Fíjense que empecé tan abajo, pensaba que estaba arriba. Vamos a ver algunas propiedades aquí que me interesa, que probablemente son las más básicas, pero a veces nos crean alguna... Masa, peso, tenemos el sistema internacional, tenemos el sistema inglés. Chicos, hay que usar el sistema internacional siempre que se pueda utilizar. ¿Por qué razón? Motivo, circunstancia, colocamos el sistema inglés también, porque en el campo ustedes van a encontrar que de repente van a tener que trabajar con el sistema inglés de todas maneras, aunque no se quiera, por lo menos hasta el sol de hoy. Yo, después de ir a trabajar en una empresa que tenía que ver con tratamiento de aguas servidas, que es un área bien interesante, porque involucra procesos químicos también. Así que son cosas que de repente uno aprende que no necesariamente es del área de uno. Y la empresa con la que trabajamos, que se llama Aquaerobic, que es una empresa gringa. Nosotros en ese caso teníamos una planta que era en ese momento la planta de tratamiento más grande que había, que era la planta de ICA, que está en el corredor. Y se tuvo que hacer una modificación grande a la planta. Y la única manera de comunicarnos era a través del sistema inglés, lastimosamente. Todos los cambios que teníamos que ejecutar en campo se tenían que enviar en el sistema inglés, y a la hora de leer los planos también. Pues resulta que aquí no se respeta del todo eso, sí es el sistema que deben utilizar, pero en otros lados son mucho más estrictos en eso. Si usted va al sur, por ejemplo, al cono sur, a América del Sur, ya son mucho más estrictos. El Brasil, por ejemplo, en ese sentido es mucho más estricto con el caso de las normas. Casi todo el mundo, pero aquí eso no se respeta mucho. Entonces, hay que tratar es importante manejar el sistema inglés, pero tratemos siempre de trabajar en el sistema internacional. Bien. La pregunta que les hago, la primera sería, cuando hablamos de kilogramos, ¿estamos hablando de masa o de peso? ¿Masa o peso? Peso. Peso. Peso, profesor. Levanten la mano los que dicen peso. ¿Qué peso, profesor? Todos levantaron la mano en peso. Ok, se equivocaron todos. Es kilogramo, es masa. Entonces, esto es una de las primeras cosas que debemos abordar, ¿ok? Cuando hablamos de libra, ¿hablamos de masa o peso? Ahora sí no van a caer en la trampa, ¿verdad? ¿Libra sería masa o peso? Masa. Peso.
Cayeron en la trampa. Dios mío. Sí, alguien me iba a hacer una pregunta. No, yo iba a decir que la libra era peso. Ya, ahora que lo pusimos en peso, claro, ahora sí va a decir que es peso. Ok, bueno, te voy a hacer la pregunta. ¿Y la masa en el sistema inglés qué sería? Onza. No. Flux. ¿Verdad? Que es bien, es muy raro que ustedes, en caso de química de repente, pero por Nunca ejemplo, lo había escuchado. sí, es probable. Mecánica para ingenieros no lo usamos. Más que todo en química. Y de repente en mecánica de fluidos, quizás a la hora de leer alguna de las propiedades, pero básicamente se trabaja todo en libro. Bien, el peso en el sistema internacional se da en newtons, que es una N mayúscula. ¿Qué pasa? ¿Por qué es que nosotros nos confundimos con eso de kilogramos? Que si es peso masa. Bien, el hecho es que cuando usted va al mercado, cuando usted va, por ejemplo, cuando uno va a una competencia, de repente, y pues en el caso de las competencias deportivas están regidas por los organismos internacionales, usan el sistema internacional, resulta que ellos hablan, o casi todos hablan de kilogramos como peso. El peso del boxeador es tanto, el peso del luchador es tanto. ¿Cuánto pesa la carne? La carne tiene un peso de 2 kilogramos. Entonces, en el argot popular, o como se maneja en la calle, todo el mundo entiende que el kilogramo es peso. Tenemos que entender que no es así. Cuando nosotros vamos a hacer nuestro cálculo, tenemos que estar claro que kilogramo es masa. Usted no se va a pelear con alguien, no, eso no es, eso es masa, eso es peso. No, no tiene sentido. Así es, está bien, es el peso. ¿Okay? Entonces, kilogramo es masa. El peso es newton. Y en el caso del sistema inglés, el peso es libra y la masa es flux. Entonces, también una de las cosas que nos confunde es que las conversiones las hacemos de kilogramo a libra, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos, en nuestra mente está que, ok, es la misma cosa, solo que en sistemas diferentes. Pero realmente estamos convirtiendo de masa en el sistema internacional a peso en el sistema inglés. Entonces, nada más hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Eso es lo primero. Otra cosa es que, en el caso del peso, lo podemos representar como una W minúscula y la masa como una M minúscula, que hay que tener cuidado con metros. Nosotros podemos colocar entonces esta fórmula, que yo sé que ustedes recuerdan, peso igual a masa por gravedad. Ah, ok, ¿y la gravedad cuánto es? Bueno, para el caso del sistema internacional, la gravedad es de 9.81 metros por segundo cuadrado, y en el caso del sistema inglés es de 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Ok, entonces hay que recordar esto, pues esto es importante. Si yo tengo de repente la masa, cuál es el peso que voy a tener, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo primerito. Ok. Bien. Una propiedad importantísima. La densidad. No se escucha bien, profe. Sí, ¿me escuchan? ¿Ahora? Ahora sí. Sí, ok. En el caso de la densidad, que es la otra propiedad importantísima y que la vamos a empezar a utilizar desde hoy. La densidad nosotros la definimos como la masa que un cuerpo posee en un volumen definido. La podemos representar de esta manera. La densidad, el símbolo es este, ρ, colocamos masa entre volumen. Si estamos, por ejemplo, en el caso del sistema internacional, vamos a hacer algo. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Voy a colocar...
Entonces, más una tabla que compendie todo lo que vamos a ver. Y así es más fácil trabajar. Aquí. Vamos a ponerlo así mejor. Sistema internacional. Sistema inglés. Aquí tenemos masa. Peso. Tenemos gravedad. Aquí, sistema internacional, hemos quedado kilogramos y el peso en newton. La gravedad es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Estamos en nuestro planeta. La masa acá es flux. Acá el peso sería libra. Y acá tenemos 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Tenemos densidad. Vamos a poner aquí como ρ. Que aquí vamos a colocar a un costado las fórmulas de repente, peso, masa por gravedad. En el caso de la densidad, que se conoce como ρ, sería la masa que un cuerpo posee en un volumen definido. Aquí en el caso de las unidades, nosotros podemos tener diferentes unidades. Como unidad central, en la plataforma, y eso sí está, y eso está arriba, aparece dentro de los documentos unas tablas. En las tablas, y en general en el caso de los fluidos, la unidad central para densidad es kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? No es la única, ustedes pueden tener gramos sobre centímetros cúbicos de repente, si están trabajando, por ejemplo, en el caso de biomédica, qué sé yo, pero para nosotros, generalmente la unidad central es esa que ustedes ven, el kilogramo sobre metro cúbico. Y ustedes van a ver que para los fluidos van a tener las propiedades de los fluidos, pero que aparecen en las tablas van a ver las densidades características para cada uno de ellos. En el caso del sistema inglés, tenemos que la densidad sería flux sobre pie cúbico. Pies cúbicos. Pie cúbico. Bien, hay unas propiedades que las había mencionado. Una es peso específico y la otra es gravedad específica, que vamos a incluirlas de una vez. Y vamos a ver cómo se representan. A ver, aquí. Sí. Ya, resolvimos aquí. Peso específico. El peso específico lo colocamos como gamma y el peso específico va a ser igual a el peso entre el volumen. O también lo podemos encontrar de la siguiente manera: peso específico es igual a densidad por la gravedad. ¿Sí? ¿Qué pasa? Aquí yo tengo esto. Vamos a poner aquí comentario. Como podemos hacer comentario.
Ok, el peso específico es peso entre volumen. Ah, bien, está bien. Pero además, el peso, sabemos que es masa por gravedad. Ah, ok, masa por gravedad entre volumen. ¿Qué pasa? Si nosotros observamos y, bueno, acabamos de separar aquí. Si yo tengo masa entre volumen y dejo la gravedad acá arriba, esto es igual a densidad por la gravedad. ¿Sí? Entonces, el peso específico, yo puedo trabajar con esta fórmula que divide el peso entre el volumen, que es el peso entre el volumen, o a través de la densidad. Si yo tengo fíjense, si yo tengo la densidad, tengo el peso específico y viceversa. Entonces, con que yo tenga uno, tenga el otro. Pues lo único que lo va a relacionar es la gravedad. Ah, bueno, ¿y cuáles son las unidades entonces para el caso del peso específico? Bien, aquí hay algo y esto lo voy a colocar primero en color azul y luego lo vamos a colocar en color negro. El caso del peso específico, sabemos que el peso es newton y el volumen dijimos metros cúbicos. Sin embargo, ustedes van a ver que en el caso de las tablas que uno utiliza para trabajar, las tablas características de fluidos, esto lo trabajan en kilonewton sobre metro cúbico. Si yo tengo newton sobre metro cúbico, lo único que tengo que hacer para convertirlo es que colocar un kilonewton equivale a 1000 newtons y hago mi conversión, ¿sí? Al final, ustedes van a ver que en las tablas, pues las unidades que se utilizan es kilonewton sobre metro cúbico. Hay que tener cuidado que esta acá es minúscula, ¿sí? La K de kilonewton es minúsculo, kilogramos, etc. Entonces, hay que tener cuidado con eso, kilonewton sobre metro cúbico. En el caso del sistema inglés sí se trabaja directamente libras sobre pie cúbico. Entonces tengo aquí libras sobre pie cúbico. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí esa tabla? ¿Alguna duda? Fíjense, casi todo lo que está aquí ustedes lo conocen. La única diferencia que tenemos aquí es que, o quizás adicional, que quizás no hayan oído, es el peso específico y la gravedad específica. En el caso de la gravedad específica es SG y no tiene unidades. SG no tiene unidades. Bueno, ¿y qué es SG? ¿Qué es la gravedad específica? Ajá. SG va a ser más que todo una medida, una relación de comparación del fluido con el agua. Específicamente el agua a 4 grados centígrados, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que el SG de un fluido va a ser la densidad del fluido entre la densidad del agua siempre. A 4 grados centígrados. Eso no lo voy a colocar, vamos a poner densidad del agua. Cuando uno habla de densidad del agua, ya se sobreentiende que es a 4 grados centígrados. Pero también el SG puede ser igual a, también lo puedo hacer de esta manera, peso específico del fluido que estoy analizando entre el peso específico del agua. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo densidad de fluido entre la densidad del agua, densidad de peso específico del fluido entre el peso específico del agua. Entonces, eso va a ser SG. Como yo tengo densidad entre densidad, yo no voy a tener unidades. Bien, algo importante. Bueno, y esa densidad del agua, ¿cuánto sería? Y ese peso específico. Vamos a colocar, esos son valores ya predeterminados, conocidos, pero aquí yo tengo que la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso es en el caso del sistema internacional. Y también es igual a 1.92 o 1.94.
92, si no me equivoco, 1.92, 1.94. 1.94 slugs sobre pie cúbico. El peso específico del agua, en el caso del sistema internacional, sería de 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Y en el caso del sistema inglés es de 62.4 libras sobre pie cúbico. Y de una vez voy a verificar si es 1.92 o 1.94, porque de repente se me ha chispoteado eso. Si yo agarro 1.94 por 32.2, me debe dar 62.4, sí. 1.92 por 32.2. Sí, 1.94 en efecto. Entonces tendríamos que nuestros valores para el agua serían estos que están aquí. Esos valores sí están, esos valores son valores conocidos. Entonces, si yo tengo el SG de un fluido, puedo encontrar su peso específico y puedo encontrar su densidad. ¿Ok? ¿Alguna duda con lo que acabamos de hacer? ¿Qué tan recientes son esas medidas? Por lo menos las de peso específico y gravedad específica. Ajá, ¿cuál es la pregunta? ¿Con el peso específico de gravedad? O sea, ¿qué tan recientes son? Por lo menos la última, pues, porque a lo mejor la de peso específico tiene más tiempo, pero no, como no las he escuchado antes, yo pienso que son como que más recientes, ¿me entiendes? No, no es algo que se ha manejado siempre. Lo que pasa es que no es necesariamente algo que nosotros manejamos. La densidad es algo que es bien común, ¿verdad? Manejar el término como tal. El peso específico y gravedad específica se maneja más que todo cuando estás haciendo análisis de mecánica de fluido. Por eso les decía que es probable que no lo hayan oído. Y lo están oyendo ahora. Pero es algo que se usa de siempre. Mecánica de fluido existe como rama. Ya, yo en la universidad no recuerdo, por ejemplo, que yo recuerde, bueno, además que mis profesores se paviaban, me acuerdo, o no dábamos clases, eso es otro tema, en la tecnológica, pero lo de más que todo, no tanto grado específico, pero peso específico lo llegué a ver cuando estaba yo en el caso en el departamento de electromecánica, cuando veía cálculos y cosas de eso. Pero así, muchas veces trabajamos simplemente con densidad y se acabó, no tanto con peso específico. ¿Sí? No sé si eso aclara la pregunta o era más o menos lo que me estabas preguntando. Sí, profe, sí. ¿Había alguien que iba a preguntar algo más allí? ¿No? Ok, vamos a ver si hacemos un ejemplo, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es, a ver si encuentro aquí esto. Debí haberlo sacado antes. Si esto lo está abriendo. Sí, va. Espera que abra el PPT. Mientras vamos haciendo espacio aquí, déjenme ver. Sí, aquí tengo espacio.
Vamos a hacer nuestro ejemplo. Vamos a ver qué demora. Está nombrado. Bueno, aquí, ya que abrí el documento este documento ustedes lo tienen. Esto está dividido en dos partes. Algunas de las aplicaciones, por ejemplo, importantes del caso de mecánica de fluido. Yo tenía un estudiante, por ejemplo, que está en el área de aviación, interesante, y habían aplicaciones muy particulares, por ejemplo, el número de Reynolds, que es para el tema de turbulencia, que es lo que se usa para, por ejemplo, para el caso de las alas de los aviones, materiales y demás. Aquí están, por ejemplo, algunas de las unidades, para que tengan idea, en el caso de diferentes tipos de magnitudes. Lo que comentamos, la gran diferencia entre líquidos y gases, ¿no? Y, por ejemplo, los cambios de presión y temperatura, cómo pueden influir en las otras propiedades, y el hecho de que tengan una u otra, la diferencia entre masa y peso, esto está en la presentación. La temperatura, dijimos que eso básicamente se va a abarcar mucho más que todo en termodinámica, pero sí sabemos que la temperatura es muy determinante. La presión la vamos a ver en la semana que sigue, la otra semana. Vamos a ver, aquí hay algunos ejemplos de lo que les comentaba de la compresibilidad. Aquí la densidad, peso específico, de lo que estamos viendo ahora mismo, gravedad específica, la relación que existe entre ambas. Y me interesa de repente, este que está aquí. Este es perfecto. No. Si lo dejo aquí. Bien. Entonces a nuestro tablero. Acá. Y vamos a añadimos esa imagen. O load new image. Entonces, ¿no? Bien. Vamos a ver este ejemplo y vamos entonces a aplicar un poco lo que estábamos comentando acá. Vamos a color verde. Bien, dice, un fluido tiene un peso específico de 12.34 kilonewton sobre metro cúbico si el mismo está contenido en un tanque cuadrado de 75 centímetros de cada, más que un tanque cuadrado, es decir, un tanque con base cuadrada. Aquí, esto, vamos a colocar aquí, base cuadrada. Sería más correcto. Con una base cuadrada de 75 centímetros de cada lado y una altura de fluido de 180 centímetros.
determina su densidad, masa, gravedad específica y nos pregunta qué fluido sería este fluido. Y nos dice que trabajemos con el sistema internacional. Ok. Vamos a ver. Nosotros tenemos estas propiedades aquí, o características. Tenemos masa, peso, gravedad, densidad, peso específico, gravedad específica y algo que es importante, volumen. Sí, básicamente en el caso de este problema, nosotros tendríamos esas características que tenemos ahí, que acabamos de colocar. Déjenme darle mejor más espacio a esto. Vamos a dejar un poquito más espacio ahí. Vamos a volver a colocarlas aquí. Tenemos masa, peso, gravedad, vamos a colocar aquí volumen, densidad, peso específico. Creo que están todas, ¿no? Sí. Ok. Chicos, importante. Y es a veces una de las fallas que he visto con algunos de mis estudiantes. Y es el caso de la parte de geometría. Por ejemplo, a veces qué dificultades se pueden presentar. No saber cómo encuentro yo el volumen de un fluido que está en un recipiente con una forma determinada. O sea, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, es recomendable que ustedes siempre tengan consigo, ya sea que lo tengan marcado en internet o lo tengan, por ejemplo, con ustedes, una tabla con valores digamos, de áreas y volúmenes para diferentes tipos de figuras geométricas. Eso nos va a ayudar a poder entonces encontrar ese volumen correctamente. Entonces, esa es una recomendación. Vamos a ver, tenemos aquí que el dato que nos da el problema es el de peso específico. El de peso específico sería el de acá. Ya yo tengo el dato. Me dicen que el peso específico de ese fluido es de 12.34 kilonewton sobre metro cúbico. Bien, ya tenemos eso. Vamos a ver. El mismo está contenido en este tanque con base cuadrada. Necesitamos encontrar densidad, masa, gravedad específica. Y además nos pide en qué fluido sería ese fluido. Vamos a poner aquí fluido. ¿Cuál sería? Ok. ¿Qué me recomiendan? ¿Qué podríamos hacer aquí? Todo lo demás me falta por ahora, no lo tengo. ¿Qué hago? ¿Cuál sería el siguiente paso? Determinar el volumen. Claro, determinar el volumen. En este caso, mi volumen sería, este es un paralelepípedo. El volumen de este sería lado 1 por lado 2 por lado 3. Lado 1 por lado 2 por lado 3. Eso me va a dar metros cúbicos. Acá yo no coloqué, pero no está de más comentarles de que como propiedad tenemos también volumen, que generalmente se colocan con una V y un travesaño para no confundirlas con velocidad, por ejemplo, o la V de viscosidad, que ahora vamos a ver cómo se escribe después, que es como una V con un rabito. El caso del volumen, para el caso del sistema internacional, nuestra unidad central, podríamos decir que es metro cúbico y la del sistema inglés pie cúbico. Ok, nada más para añadir eso ahí. Aquí, lo más conveniente entonces sería colocar esto como 0.75 metros. Lo podemos hacer así. Ya lo podemos poner al cuadrado o como lo estoy haciendo.
0.75 por 0.75 por 1.80. Y aquí yo encontraría el volumen. ¿Me ayudan con ese valor, por favor? Me imagino que tienen sus calculadoras ahí con ustedes. Profe, da 1. Ok, voy a Ajá, colocar todos estos 145. valores, todo esto lo debemos dejar cargado siempre en la calculadora para evitar truncar decimales y al final entonces colocamos la cifra significativa. Este es el volumen, ¿les dio igual? Sí, profe. ¿Mm? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Tenemos aquí el volumen, entonces, con ese volumen, fíjense que habíamos definido que el peso específico era peso entre volumen. Sí, y esto como una especie de juego, ya voy buscando qué tengo y hacia dónde voy, ¿no? El peso, para este caso, sería, lo podemos colocar de esta manera, sería 12.34 kilonewton sobre metro cúbico. El peso, perdón, el volumen lo acabamos de encontrar. Fíjense que metro cúbico y metro cúbico se va. Así que queda esto en kilonewton. $12.34. Aquí yo tengo 12.494. Voy cargando 3 decimales por lo menos. Esto es kilonewton. De aquí, por ejemplo, yo puedo encontrar la masa. Sé que peso es igual a masa por gravedad. Así que la masa es igual a peso sobre gravedad. Aquí yo tendría el peso es de 12.494 kilonewton y la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí pasa algo bien importante. Y voy a poner aquí con un color rojo de recordatorio con las unidades que yo tengo aquí de kilonewton. Bien, Newton, en el caso de unidades aquí. Newton, ¿a qué es igual Newton? Newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Newton es esto, kilogramo metro entre segundo al cuadrado. ¿Qué sucede, por ejemplo, aquí en este caso que yo tengo aquí? Si yo tengo kilonewton sobre metro entre segundo al cuadrado, lo que voy a tener es kilogramo por 10 a la 3. No sé si me explico. Ok, o lo que puedo hacer es lo siguiente. Aquí, y lo voy a colocar en color rojo, voy a seguir usando. Para que yo tenga kilogramos, estos kilonewton yo lo tengo que convertir a newton, para que tenga newton sobre metro segundo al cuadrado, para utilizar las unidades. Así que podríamos hacerlo de esa manera. Yo esto lo convierto a newton, sería 12.494 newton entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ahí sí tengo directamente kilogramos. Tengo 12.494 entre 9.81. Tengo que la masa es de 1273.60.
kilogramos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ok. Entonces, vamos a ver, tengo masa, tengo peso, la gravedad, bueno, es la que usamos de 981. El volumen ya lo habíamos encontrado acá, la densidad nos falta. ¿Cómo encontramos la densidad? Bueno, la densidad la podemos encontrar de dos maneras. Uno, vamos a cambiar de color aquí. La densidad podría ser ok, la densidad la podemos encontrar ya sea con la masa entre el volumen. Aquí tenemos la masa y el volumen lo tenemos acá. O también lo hubiéramos podido encontrar como tengo peso específico igual a densidad. Tengo que sería peso específico entre volumen. ¿Se acuerdan de esta? ¿Esta de dónde salía? Esta sale de esta fórmula. Peso específico es igual a densidad por volumen. No, esto no es cierto. Por gravedad, disculpen. Aquí. Es gravedad. Densidad entre gravedad. Esto sale de esto. ¿Sí? Entonces yo puedo encontrar mi densidad ya sea masa entre volumen, que tengo los dos, o peso específico entre gravedad. Generalmente lo que hacemos es siempre, si tenemos a veces que escoger entre una u otra, escogemos siempre la que con los valores originales. O sea, si de repente el problema me da uno de ellos, prefiero yo trabajar con eso porque de repente puede ser que me haya equivocado encontrando la masa. Entonces, me equivoque al momento de despejar la densidad. Vamos a ver, si lo hacemos con esta fórmula, la que colocamos acá, densidad igual a peso específico entre gravedad, que sería lo más sano, porque yo sé que no voy a tener menos posibilidad de equivocarme, porque he pasado por menos procesos. Tengo que la densidad era de 12.34, ¿no? 12.34 kilonewton, no, kilogramos sobre metro. No, sí. A ver, ¿cuánto que me decía? Sí, kilonewton sobre metro cúbico. Metro cúbico, y acá tengo la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, vamos a ver algo interesante aquí. Vamos a colocar el cambio de color aquí. Aquí me enfrento al tema de las unidades con las que tengo que tener un poquito de cuidado. Yo sé que la densidad debe estar en kilogramos sobre metro cúbico. Aquí fíjense el caso de las unidades. Volvemos al tema de que hay que tener un poquito de cuidado. Los metros cúbicos que están aquí se quedan, ¿verdad? Para la densidad. Ahora, kilonewton entre metro segundo al cuadrado, eso es lo que yo tengo que convertir a kilogramos. Pero, y hay que tener cuidado aquí, estos yo lo convertiría a Newton en la parte de arriba. Tendríamos esto. Bueno, ahí que hicimos, eso simplemente, si yo tengo 12.34 kilonewton sobre metro cúbico, yo lo que he hecho es colocar un factor de conversión, ¿no? 1000 newton equivale a un kilonewton. Y queda entonces 12.340. Bien, al momento de hacer eso, yo tengo $1,257.90 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Hubiéramos podido haberlo hecho también con esto, masa entre volumen. Que era simplemente agarrar la masa de 1273.60 kilogramos entre el volumen que habíamos dicho que era 1.0125. 0.125 metros cúbicos. Y nos hubiera dado también el mismo resultado. Vamos a hacerlo rapidito nada más. Yo tengo 1273.60 entre 1.0125. Yo tengo 1257.88. O sea que me da lo mismo, ¿sí? Así que puede ser con uno u otro. Ok, vamos a ver qué tenemos y qué nos falta. Vamos a colocar entonces respuestas. No, vamos a colocar aquí color negro, vamos a colocar un poco así. Y ahí. Bien. Vamos a ver. Masa. 1274. Ya, ahora sí vamos a colocarlo, vamos a colocar cifras significativas aquí. Esto lo podemos colocar como 1274. No me equivoqué acá arriba. 1274 kilogramos. El caso del peso. El peso 12.5 kilonewton. Caso de gravedad, bueno, la que usamos, 9.81. El volumen, 1.01 metros cúbicos. Ya mi respuesta, sí, estoy colocando otra cifra significativa. La densidad, a ver, ¿cuánto quedó? ¿Dónde está? La densidad me daba 1258. 1258 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Esas son mis respuestas. Ahora, la pregunta que les hago, ¿qué fluido sería? ¿Cómo yo me doy cuenta qué fluido sería? Por la, a ver, por el sistema que Densidad. utilizamos. ¿Por qué? Por la densidad. Sería un líquido, creo, si no me equivoco. Pero ¿cómo sé? ¿Cuál sería la...? Debe haber como una tabla, profe, ¿no? Ajá, ok. Yo les comentaba que en la plataforma, vamos a verificar aquí, les aparece una tabla, si no se encuentra en la página, ¿por qué? Sí, profe, yo intenté entrar a ambos, tanto a la naturaleza de los fluidos y a esa, y ambas me salían que no podía. No me aparece nada en ninguna de las dos tablas. Igual, profe. Sí, ok. ¿Y el libro de mecánica lo pudieron abrir? ¿Lo demás? ¿O no han... No, yo llegué solamente hasta ahí porque no me dejó abrir nada. ¿Alguien pudo ver las presentaciones, chicos? ¿Alguna de estas, naturaleza, fluido y tabla característica? ¿Alguien pudo abrirla, por casualidad? Déjeme que aquí mismo estoy. Voy a intentar. Qué raro.
No, Profe, me sale igual. estoy revisando en la Me plataforma y no dice que no aparece. se encuentra esta página. Profesor, No, me pero sale igual, no ¿será puedo que es algo entrar. de ahora? O sea, no, la pregunta A mí es, sí ¿será me que sale, profesor. sí? Sí me salen los videos. Los Pero videos la tabla salen. Los videos sí salen, pero No, o al sea, los ingresar videos, a la tabla sí, o al link ese que tiene el profesor abajo de cápsula de exacto. conocimiento no va a salir. Bueno, por lo menos a Los mí no me videos sí sale. cargan normal. Los Correcto. videos yo los vi normal, pero al momento de llegar a esas dos de la Los cápsula links, 1, los links no sí sale no, los nada. links me mandan a una página así mismito como a usted le salió de que no se encuentra la página. Correcto. Eso sí no. Vamos a ver cómo lo resolvemos. ¿Alguien pudo ver el archivo ese que yo estaba mostrando? El PPT. Sí. Nadie. Antes, por ejemplo, ayer. No sé, puede ser que es un problema que sea ahora, pero no sé si alguien... porque yo sí lo intenté y la vez pasada y pude. No, No sé por qué profe, ahora desde no. ayer, yo lo intenté ayer y tampoco pude. A eso del mediodía, creo que lo intenté y no me salía nada tampoco. Ajá, ok. Tengo que revisar, tengo que ver qué pasó ahí. O sea que nadie ha visto esta presentación que está en la plataforma. No. No, ¿verdad? No, profe, no, yo no. Ok, entonces eso lo vamos a resolver, no hay problema. Okay. Vamos a ir resolviendo eso. Eso debe estar listo. Lo puede pasar también por el grupo, sí, en caso tal, pues. Sí, claro, por eso. Eso no hay problema. La información la van a tener por correo, así que no hay problema. Sí, la idea es que esté en la plataforma y sin problema. Vamos a... Bien, no hay problema. La tabla a la cual les hago mención, que vamos a ver también, es que es una copia del libro, está como feita. Vamos a visualización, desplazamiento continuo. Esta primera es para el uso de unidades, de repente como una referencia de las unidades. La unidad de potencia, área, flujo volumétrico, que vamos a ver posteriormente, en el caso de caudales. Pero las tablas en las que nos vamos a centrar en esta primera parte de nuestro módulo son estas que están aquí, la tabla B1 y la tabla B2. ¿Por qué es importante esta tabla? Porque en este caso, por ejemplo, yo tengo, fíjense, gravedad específica, peso específico, densidad. Estas tres las vamos a ver. Vamos a verla de aquí hasta que se termine el módulo. Entonces yo tengo, por ejemplo, que, ok, el benceno. ¿Cuál sería la gravedad específica del benceno? 0.876. No tiene, acuérdense, no tiene el valor, perdón, pues no tiene unidades. No, es adimensional. El peso específico del benceno, 8.59 kilonewton sobre metro cúbico. Fíjense acá arriba. El caso del benceno, ¿cuál es la densidad? 876 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Entonces, tengo estas tres propiedades importantes para esos fluidos que están listados ahí. Si yo quisiera de repente analizar un fluido que no está aquí, pues no hay problema, pues eso está en internet. Tienen tablas mucho más amplias que esta. Esta nos sirve como para de práctica y demás. Y aquí está en el caso del sistema inglés. Por ejemplo, en el caso del queroseno, el 0.823 SG, 51.20 libras sobre pie cúbico, el peso específico y la densidad de 1.60. Entonces, slug sobre pie cúbico. Ok, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo no sé si recuerdan, el caso del problema, el problema decía que el peso específico del fluido que estaba allí era de 12.34, ¿recuerdan? Si es así, entonces está aquí. Déjame tratar de hacer esto. Fíjense, yo tengo la columna de peso específico.
el problema me decía 12.34. Ah, ok. Entonces ya yo tengo aquí. Probablemente sería glicerina. ¿Sí? Okay. Si es glicerina, entonces, con eso contestaría la pregunta. A ver. Contestaría la pregunta. La pregunta que está aquí, la de fluido. El fluido sería entonces en este caso glicerina. Ok, ¿cómo lo encontré bueno si el problema me daba el peso específico? Puede ser que en un caso que yo tenga un volumen, que es lo que se hace en el caso de laboratorio. Por ejemplo, tenemos un fluido desconocido. Se mide la masa, se mide un volumen dado, y a través de las formulaciones estas más o menos se busca qué tipo de fluido es. ¿Sí? El caso de los aceites. En el caso de los aceites, y vamos a ver que es bien común, en el caso de los aceites es muy normal que el problema le dé el SG del aceite. ¿Por qué? Las variaciones entre tanto las viscosidades como las densidades de los aceites cambian bastante. Entonces, un ejemplo clásico, el caso de los aceites de cocina. Usted agarre, por ejemplo, un aceite pavito, agarre un aceite oliva extra virgen, agarre un aceite de coco, agarre cualquiera de ellos, ¿sí? Y usted se va a dar cuenta que hay cambios de las características bastante apreciables, ¿sí? Entonces usted no va a ver que en la tabla es que el aceite tiene no. Para el aceite se le da el SG y cada uno tiene un comportamiento un poquito diferente. Entonces eso vale la pena comentar, porque ustedes van a ver que de repente un problema dice, bueno, un aceite con una gravedad específica de tanto. Es muy común en el caso de los aceites que eso suceda. En el caso de los otros fluidos, por ejemplo, glicerina, no, le dice que bueno, la glicerina sí tiene un valor estándar de densidad y de gravedad específica. ¿Ok? Bien, no sé si tienen alguna duda o pregunta de lo que hemos visto, chicos. Junto a este como problema de más o menos así para dar un pantallazo, ¿no? de lo que estamos viendo. ¿Tienen alguna duda? Profe, ¿Se entendió el problema? sí, profe, Sí. una consulta. Allí en donde dice Claro. para sacar la gravedad específica, eso no se toca, no se saca nada. Es que en el problema dice densidad, masa y gravedad específica. Ah, gracias. Muy bien, excelente. Se me quedaba esa gravedad específica. No, falta eso. Falta la Sí. gravedad específica. Es que en la Claro. tabla sí sale una gravedad específica, pero como acá no tenemos, no sé. No, mira que aquí lo pide. Gravedad Sí. específica. ¿Sí? Ok, muchas gracias por la observación. Vamos de una vez a hacer eso. Nos falta eso. Aquí. Gravedad específica SG. Nos falta aquí. La gravedad específica nosotros la vamos a encontrar con las fórmulas ya sea de densidades o de pesos específicos, cualquiera de las dos. Vamos a borrar esto aquí para hacer espacio aquí abajo, para que no se pierda eso de ahí. Ese borrador le puedo cambiar el tamaño, pero no sé por qué no me despliega el comando para hacer eso. Bien, habíamos dicho que la gravedad específica era la densidad del fluido entre la densidad del agua, o también era el peso específico del fluido entre el peso específico del agua. Ok. Si lo hago a través de la densidad, recordemos que la densidad del agua es 1000 para el sistema internacional. 1000 kilogramos sobre metro cúbico
y acá 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Si lo hago con el peso específico me lo daban al principio, era de, fíjense lo que nos daba el problema, 12.34. Entonces yo colocaría aquí 12.34 kilonewton sobre metro cúbico. ¿Sí? Y eso me daría, ¿me ayudan con ese valor? Profesor Rances llamando a la base central. 1.57. 57, y después el 7 que venía. Un 9, 58. Ah, 58 entonces. Queda igual aquí, ¿verdad? Ok, entonces el SG me va a dar 1.258. Algo también que hubiéramos podido haber hecho es que si les daba, fíjense, si a ustedes les daba un fluido listado aquí, y ustedes decían que, ok, vamos a ver cuánto es que el peso específico. El peso específico es 12.34. ¿Se acuerdan que el problema se los daba? Sí. Si es así, bueno, con eso, yéndome yo a la tabla, yo tendría también directamente los otros valores. Vamos a ver. Caramba. Ok. Si yo tengo, déjenme ver si lo quiero acercar un poco. Aquí yo tengo, bien, vamos a decir que tengo 12.34. Ok, si es glicerina y el peso específico es este, su gravedad específica es 1.258. ¿Lo vieron? ¿Y cuál es la densidad de ese fluido? Ok, me voy a esta misma, con estas mismas propiedades de este fluido, 1.258 kilogramos sobre metro cúbico. Así que también lo hubiera podido haber hecho por la tabla. En el caso que yo tengo una densidad, tengo el peso específico y la gravedad específica. Con cualquiera de ellos tres yo obtengo el otro. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Ok. Bien, entonces, yo no sé si queda alguna duda, si no, entonces continuamos el sábado a las 7:30, creo yo que sería la hora también. ¿Sí? ¿Va a subir el video, profe? Sí, voy a subirlo a la plataforma y voy a verificar qué es lo que pasó con eso, con lo de los archivos que raro. Y que me quedo preocupado con eso. Ok, muchachos, que tengan una... Profesor, sábado a las 7:30 de la noche. Es correcto. Sábado, 7:30 de la noche. Dale, gracias. Sábado, ok. Bien. Ok, profesor, buenas noches. Que estén bien. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Tenga buenas noches, profe. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe.